primer lugar quiero agradecer a la asociación, ¿no? Pues la amable invitación que ha tenido de hacernos partícipes en esta segunda jornada malagueña de pacientes. Y concretamente yo lo que voy a hablaros es de cuáles son las nuevas estrategias, cuál es el tratamiento actual que tenemos en el siglo XXI, donde nos movemos con respecto a la enfermedad de las carcinomatosis peritoneal. La carcinomatosis peritoneal es simplemente una extensión de la enfermedad tumoral hacia el peritoneo, y esto se considera un estadio 4 de la enfermedad, igual que la enfermedad metastásica. Este es el mismo dibujo que se ha puesto antes, donde vemos cómo el tumor va aumentando de grado a medida que se va infiltrando, va aumentando su tamaño en la pared intestinal. Y cuando se produce la diseminación por vía linfática o por vía hematógena, hablamos concretamente de metástasis. Pero también puede ocurrir que el tumor no disemine por esos dos caminos, sino que la célula tumoral rebase, como veis aquí, la pared del colon, por ejemplo, y esa célula se implanta en el peritoneo. Esa célula encuentra un medio favorable para su crecimiento, se multiplica y se forman nuevos vasos sanguíneos, con lo cual esa célula forma lo que son unos nidos celulares, unos santuarios donde a partir de ahí esa enfermedad comienza a diseminar nuevamente hacia el peritoneo. Esto es muy importante, identificar esa forma de diseminación. ¿Por qué? Porque la quimioterapia, cuando se administra por vía sistémica, no consigue el efecto realmente que tiene, por ejemplo, la enfermedad metastásica, cuando sí que lo hace por vía hematógena o por vía linfática. Estos son los grandes mitos que había de la carcinomatosis peritoneal y con lo que nos hemos movido hasta muy recientemente, hasta hace 10 años, ¿no? La enfermedad peritoneal se consideraba una enfermedad metastásica, no es cierto. Se consideraba una enfermedad terminal a corto plazo porque no disponíamos de ningún instrumento para tratamiento, se hacía cirugía y la enfermedad volvía a aparecer, y los pacientes pues entraban dentro de lo que era un tratamiento meramente paliativo. Y esto es la realidad, es decir, cuando se cambia este concepto, la enfermedad peritoneal, al no ser una metástasis, pues se plantea lo que es, vamos a tratarla quitando el tumor y dando la quimioterapia directamente en el peritoneo. Ese es el concepto. Y el concepto parte porque la diseminación no lo hace ni por la vía linfática ni lo hace por la vía hematógena. La hace simplemente por contigüidad. Estos son los dos grandes objetivos que tiene este tratamiento. Es decir, el cirujano lo que tiene que hacer es, si la quimioterapia sistémica no consigue llegar, nosotros lo que vamos a hacer es reducir al máximo, llegar a cero lo que es la enfermedad del peritoneo, y a su vez le vamos a administrar el quimioterápico dentro del peritoneo, con unas características adecuadas que a continuación vamos a ver. Bueno, hay algunas publicaciones a nivel de lo que es la prensa de divulgación, donde ya pues se arroja que la IPEC, que es como se le conoce, quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, pues es una realidad ya en nuestro medio para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal. El que descubrió todo esto, el padre de toda esta nueva estrategia de tratamiento, es Paul Sugar-Baker, su cirujano americano de la Universidad de Washington, donde él decía que lo que al paciente lo mata es lo que el cirujano no ve. Y eso es una realidad, es decir, el cirujano puede hacer toda la cirugía citorreductora, ya sea del peritoneo, ya sea de la metástasis. Si eso no va completado con una quimioterapia cada vez más dirigida o con un tratamiento radioterápico asociado, la enfermedad fracasa, el tratamiento fracasa y vuelve a aparecer. Y esto es lo que se pretende con el tratamiento de la carcinomatosis. Como veis, cirugía citorreductora, quitar toda la carga tumoral, administrar la quimioterapia y a unas características adecuadas, que es una temperatura de 41-43 grados, que es lo que se conoce como hipertermia. La cirugía citorreductora, pues, es una cirugía compleja, necesita, pues como ha dicho antes César, pues una acreditación, unos conocimientos, porque normalmente vamos por planos anatómicos que no son los convencionales. Si vamos por planos habituales, pues se pueden provocar muchas lesiones. Tenemos que ir quitando lo que es el peritoneo en bloque. Y esto lo que hace es que la enfermedad, pues se tienen que ir quitando lo que son cuadrantes, lo que son zonas peritoneales completas. No vale de nada quitar un nódulo si luego dejamos el peritoneo donde puede volver a anidar la célula tumoral. El segundo aspecto a tener en cuenta es que
¿por qué la quimioterapia sistémica no es tan efectiva? No digo que no sea efectiva, no tan efectiva, porque el peritoneo actúa como barrera. Sabemos que el peritoneo actúa como barrera para la defensa tumoral y como barrera para la quimioterapia. Entonces, lo que tenemos que utilizar son quimioterápicos, macromoléculas con un determinado peso, que cuando lo administremos hagan su efecto, consigamos una dosis elevadas y cada vez no se absorba, con lo cual no se produzca lo que son el efecto de toxicidad a nivel del organismo. La temperatura, pues la temperatura tiene sus fundamentos. La temperatura elevada tiene un efecto de citotoxicidad, un efecto de lisis, de destrucción celular, y además te permite que el quimioterápico penetre o difunda dentro de las células tumorales. Esto se hace con unos dispositivos, una máquina que te permite recircular lo que es la quimioterapia. Hay dos técnicas, aquí veis las dos imágenes, la técnica abierta, la técnica Coliseum, porque realmente lo que hacemos es suspender la pared abdominal como si fuera un coliseo, esto lo describió Sugar Baker, y la técnica cerrada, que es la que hacemos habitualmente nosotros. La técnica cerrada te permite que no haya cambios de temperatura, que no haya contaminación a nivel ambiental, que el fármaco se distribuya de forma más homogénea, y pensamos que es una técnica válida y que sirve para administrar lo que es el quimioterápico. Y a su vez, como veis, tenemos un dispositivo, un decantador, porque nosotros además le metemos un factor más, que es aire. El aire, la principal crítica que tenía la técnica cerrada es que, bueno, ¿tú cómo sabes que el quimioterápico se difunde de forma homogénea? Pues la única manera de conseguirlo es metiéndole aire, provocando un burbujeo, y ese burbujeo hace que el quimioterápico llegue a todos los rincones de la cavidad abdominal. Pues aquí tenemos una foto, allí a la derecha, la parte superior, pues tenemos la máquina donde tiene un monitor. Este es el monitor donde queda registrada lo que es la temperatura de entrada y de salida, 42 grados, y este es el monitor del anestesista. Es muy importante que el paciente esté perfectamente, no solamente en monitorización cardíaca, arterial, sino también monitorización de la temperatura. La temperatura del paciente se eleva y el anestesista tiene que ir controlando para que no se produzca una hipertermia en el propio paciente. Estos son los tumores que clásicamente se han incluido como posibles tumores que se puedan tratar con este procedimiento: el pseudomisoma peritoneal, los tumores primarios del peritoneo, como son los mesoteliomas, los implantes peritoneales del cáncer colorectal, el ovario, los sarcomas, los cánceres gástricos, pero la línea actual es que todo tumor que pueda dar una diseminación peritoneal, que una vez estudiado al paciente sea susceptible de resecarlo y que sea quimiosensible, se puede beneficiar de este tratamiento y tenemos que ofertarle este tratamiento. ¿Cómo evaluamos al paciente? Pues muy importante hacer una evaluación. La evaluación no hay que hacerla en quirófano, el paciente tiene que ir muy estudiado. A veces necesitamos del apoyo de los oncólogos, de los radioterapeutas, con idea de administrar quimioterapia previamente sistémica, no para reducir al máximo la enfermedad, pero sí conseguir controlar y que una enfermedad que tenga una carga altísima la transformemos pues en una carga aceptable para operarla sin producirle mucho daño a ese paciente. La mejor técnica, el escáner. Completamos a veces con resonancia, el PET para ver si hay enfermedad a distancia, y cada vez estamos incluyendo más en el diagnóstico lo que veis ahí, la laparoscopia. La laparoscopia no solamente es una técnica de abordaje de tratamiento, sino también de estadificación. En el cáncer gástrico estamos incluyendo cada vez más la laparoscopia para ir por delante de la enfermedad. Tomamos muestras, hacemos citología y vemos si ya existen micrometástasis que no están visibles en ninguna prueba de imagen. Por otro lado, con la laparoscopia hacemos que cambiamos el enfoque. Si el paciente ya tiene las metástasis establecidas, no se ven en las pruebas de imagen, le hacemos directamente el tratamiento de la carcinomatosis, no lo metemos en protocolo de quimioterapia preoperatoria. Es decir, es una técnica que cada vez lo utilizamos más los cirujanos que nos dedicamos al mundo de la oncología. El beneficio en los resultados depende del equilibrio de dos factores. Por un lado, la carga tumoral que tiene el paciente y cómo dejamos de limpio el paciente. La carga tumoral la calculamos con un índice que es lo que se llama Peritoneal Cancer Index, el PCI. Como veis aquí, el abdomen lo dividimos en 13 cuadrantes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el intestino en 4,
Yeyuno proximal, distal, yeyuno proximal y distal. Y le damos una puntuación que va de 0 a 3. De 0 a 3, la máxima puntuación de PCI será 13 por 3, 39. Dependiendo del tamaño de tumor. Si tiene un tumor menor de 0,5, le damos una puntuación de 1, entre 0,5 y 5 de 2, y más de 5 lesiones confluyentes de 3. Esto nos permite a nosotros planificar cuánto de agresivo vamos a hacer, si es necesario hacer una neoadyuvancia preoperatoria para reducir un poco la afectación de los cuadrantes, y esto es lo que va a marcar el pronóstico y el éxito de esta cirugía. Aquí vemos, a veces nos encontramos esto, es decir, tumores que son con una carga tumoral brutal, y tenemos que intentar dejarlo cercano al cero, como veis aquí. El éxito, el beneficio de la quimioterapia que nosotros vamos a administrar y del posterior supervivencia del paciente es dejarlo con un CC0, es decir, que no haya residuo tumoral. Aquí vemos alguna imagen de la pelvis donde realmente los tumores lo veis de la forma anterior y los dejamos completamente limpios, que no se vea imagen tumoral, o sea, residuo tumoral visible por el ojo del cirujano. Y vamos a tratar, voy a intentar simplificar, ver algunos tipos de neoplasias que hacen carcinomatosis peritoneal. Aquí vamos a presentar lo que es el cáncer colorectal. Cáncer colorectal, como veis, lo que realmente es problemático para el paciente y la principal causa de mortalidad es la recidiva. Y la recidiva aparece hasta en un 40% de los pacientes que tienen una cirugía curativa de entrada. Y las recidivas aparecen dentro de los 2 primeros años. Esto nos tiene que hacer pensar, si esto aparece una tasa tan alta de recidiva dentro de los 2 primeros años, es porque tenemos que intentar hacer algo más en la cirugía primaria del cáncer de colon. Cuando ya hay una carcinomatosis establecida, estos son los resultados. Se aplican quimioterápicos y estos son los diversos esquemas, y la supervivencia 10-15 meses, algunos 18 meses, pero realmente es una expectativa realmente de supervivencia corta. Entonces, ¿cuándo nosotros nos tenemos que plantear hacer quimioterapia intraperitoneal? Pues en primer lugar, cuando hay una carcinomatosis establecida. Cuando hay una carcinomatosis establecida, hacemos una cirugía completa, citorreductora, R0, y le aplicamos el quimioterápico. Pero luego hay 2 aspectos a tener en cuenta. Uno, de entrada, de forma profiláctica en determinados tumores que tengan unas características adecuadas, estamos hablando de cáncer colorectal, y en tercer lugar hablamos ahí de second look. Second look es una segunda mirada. Una segunda mirada son aquellos tumores que tienen riesgo de hacer carcinomatosis, que se han operado de urgencia o que han tenido implantes tumorales que se han quitado la primera cirugía. El cirujano sale muy satisfecho, lo he quitado todo, vamos a dar quimioterapia sistémica, pero dejamos microcélulas. Entonces esos casos son los que se benefician para que, una vez que han acabado la fase de la quimioterapia adyuvante, poderle dar un second look y hacerle la quimioterapia intraperitoneal. Nos sirve para ver si hay enfermedad en el peritoneo, que podamos resecarla, y si no, lo que hacemos es cumplimentar el tratamiento. Estas son algunas de las características de los tumores que se ha visto que pueden hacer carcinomatosis: los estadios T4, los tumores perforados que se operan de urgencia, los tumores de colon anillo de sello mucinoso, cuando ya hacemos una citología lavado y el patólogo nos dice que es positiva, cuando se ha visto metástasis ovárica que se han quitado, y cuando hay implantes peritoneales también que ya se han resecado. Esos son factores que favorecen que luego aparezca la enfermedad en el plazo de esos 2 años. ¿Qué ocurre con las metástasis hepáticas y la carcinomatosis? Pues en un principio esto se consideraba una exclusión. Cada vez estamos limitando más las exclusiones de estos tipos de pacientes. Lo que hay que hacer es, como ha dicho César, una correcta evaluación de las lesiones, y si nos encontramos unas metástasis que aparecen a la vez de la carcinomatosis, pero son menos de 3 lesiones, o no hay que hacer una hepatectomía mayor, sino una resección local del hígado, se puede hacer con garantía y con seguridad. Sin embargo, cuando esto no se cumple, pues tenemos que recurrir a las estrategias que disponemos, que es que el oncólogo pues le administre la quimioterapia, que una quimioterapia dirigida, se consiga una respuesta y se consigue estabilizar las lesiones hepáticas, pues se pueden hacer de forma sincrónica en la segunda intervención con la carcinomatosis. ¿Que eso no es posible? No pasa nada, se sigue con la quimio, se hace la cirugía de la carcinomatosis y en un segundo tiempo hacemos la cirugía hepática.
Y así es como ha salido este artículo publicado por el equipo, donde se hizo una cirugía de carcinomatosis peritoneal con afectación hepática, donde nosotros lo que intentamos es comunicar que se puede, que esta enfermedad se puede controlar incluso cuando existe afectación del hígado. La quimioterapia sistémica es lo que hoy día está demostrado que es lo eficaz. La importancia de hacer una reducción al máximo, el ovario no vale dejar residuos macroscópicos, hay que intentar dejar la enfermedad cercana al cero. ¿Y cuándo hay que dar IPEC? Bueno, nosotros, aunque la evidencia científica te dice de que no hay un beneficio establecido, los ensayos no lo han demostrado, pero realmente tenemos que aprovechar pues esos beneficios que te da el tratamiento con Taxol previo. Si hay una buena respuesta, ¿por qué no a esos pacientes cuando lo operas consolida con quimioterapia con Taxol intraoperatoria? O cuando le ha hecho una citorreducción parcial, le das quimio, ves que hay respuesta, lo operas, lo dejas R0, también dar quimioterapia en ese momento intraperitoneal. Y bueno, en el cáncer gástrico hoy día las líneas de tratamiento van sobre todo hacia la profilaxis. El cáncer gástrico, como vemos, es un tumor que hasta un 50% de los tumores localmente avanzados van a hacer enfermedad en el peritoneo. Tenemos que adelantarnos. Y tenemos que adelantarnos cuando los tumores que son T3 y T4, que afectan serosas o que rebasan lo que es la grasa gástrica, esos son los que tenemos que hacer en la laparoscopia, neoadyuvancia, y luego aprovechar el beneficio que tiene la quimioterapia. Y bueno, pues esto es un poco lo que yo he querido contar, es decir, resumido en estas dos diapositivas. El cáncer de colon, ir por delante de la enfermedad, incorporarlo cada vez más en los second loop, en los tumores primarios, en los tumores de riesgo, cuando nos aparece una citología positiva. En el ovario, pues realmente no existe ninguna evidencia, aunque lo podemos aplicar en los rescates. Y en el cáncer gástrico, pues lo mismo, es decir, cuando hay que hacer una profilaxis en los tumores que realmente veamos que son de riesgo para desarrollar esta enfermedad peritoneal. Es decir, que no solamente podemos tratar la enfermedad en sí, sino adelantarnos y prever aquellos casos que la van a desarrollar en breve haciendo pues esta cirugía y este tipo de tratamiento. Muy bien.